Cosa Nostra, historias de la mafia. Un viaje a la mafia americana. Hoffa. Con frecuencia, mi padre soñaba con acabar con lo que él llamaba la pobreza. Era cálido, atento, amable. Era generoso en exceso. Así es como me gustaría recordar a mi padre. Querido Padre, yo te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido Dios, algún día sabré quién realizó el tiro fatal que arrebató a mi padre su vida. Yo te rezo por mi padre, por mi madre y por mi abuelo, que están enterrados aquí. Amén. Bien, los medios de comunicación y todo el mundo lo presenta como un ajuste de cuentas entre bandas. Desean verlo así. Pero el asesinato de Sam Giancana fue el primer asesinato de un jefe en muchos años. Durante muchos años, Sam Giancana vivió ateniéndose a un viejo código, la omerta. Nunca le dijo nada a nadie con el paso de los años. Siempre incluía a todos en sus tratos, todo el mundo ganó dinero con Sam. Así que no había ninguna razón para que estuviese enfrentado a nadie. ¿Ves aquella puerta de color beige? Parecida a la de los trenes. Por allí entró el asesino. Se dirigió a la cocina y mató a mi padre. Una bala habría bastado, pero 7 fueron demasiadas. Alguien tuvo que quedarse en la casa. Y el arma, que era un arma especial, un 22,
Tenía un cañón largo con silenciador, con unos agujeros especiales insertados en el mismo. Así que casi tenía la potencia de una Magnum. Una muy similar. Sí, una 22 le asesinó. Le dispararon 5 veces en la boca, lo que en la jerga de la mafia equivale a decir no hables. Era un psicópata, pero también uno de los tipos más astutos y el mayor productor de dinero que haya tenido nunca la mafia. Se introdujo en todas las actividades de la mafia. Era un innovador y aportó ideas que produjeron fortunas. Fortunas tras fortunas para el sindicato de la delincuencia que llaman la atención. Y entonces el gobierno luchó por meterle en prisión. No podían acusarle de un gran delito, así que lo que hicieron fue llevarle ante un gran jurado y ofrecerle inmunidad. Él no aceptó y estuvo mucho tiempo en prisión. Cuando salió libre, intentaron volver a meterlo en la cárcel como lo habían hecho antes, así que huyó a México. Y entonces se asquea de México y vuelve aquí. Ahora quiere más poder, más dominio, más influencia. No se diferencia mucho de Hoffa. Así que todo estaba dispuesto. Las cosas estaban a punto. Y Giancana, habiendo estado tanto tiempo fuera de circulación, ya no tenía el poder, los soldados, la gente que respondiera por él. Y fue eliminado. Fue una decisión de negocios, en términos de la organización que es la mafia, en el más puro sentido de la palabra. Se me ocurren varias posibilidades con respecto a quién mató a mi padre. En aquel momento pensé que había sido la CIA, porque iba a testificar ante el comité recordando el problema de Castro. El objetivo de la misión era transportar a un equipo de asesinos con un arma especial. Dado que iban a Cuba, a La Habana, se suponía que iban a por Castro. Señor, basado en lo que sé de los 3 individuos que trabajaban para la CIA, yo creo que el primer ofrecimiento le fue hecho al señor Rosselli. Este no podía trabajar para la CIA o realizar ninguna acción para la misma, ya que nunca lo hubiera hecho sin el permiso de su superior, Sam Giancana. Sam Gold era el supuesto líder de la mafia. Sam Giancana y Joe, que era otro supuesto pez gordo de la mafia, era Santos Traficante. Traficante iba a introducir píldoras venenosas en Cuba que iban a ser puestas en la comida de Castro. La conexión de la CIA, no sé. Estoy convencido de que él la tenía. Pero creo que las leyes de Estados Unidos me prohíben decirle exactamente por qué sé esto. Pero dentro de mí tengo la íntima convicción de que estaba relacionado con la CIA. ¿De dónde venía esa conexión? Si de Johnny Rosselli o de otra gente. ¿Y por qué? ¿Quién sabe? El 10% de mí piensa que quizá ellos, me refiero a Cardo y al resto de esos salvajes, creyeron que mi padre iba a hablar. Bien, si algo puedo decir ahora, es que mi padre no iba a hablar. Yo no creo que en la personalidad de Sam Giancana estuviese ser un delator, fuese de la cuestión que fuese, pública, privada o gubernamental. No creo que esa fuese la razón de que le asesinaran. Ahora voy a confesar algo para que lo sepa todo el mundo. Todos los hombres que vinieron a nuestra casa, todos aquellos con los que estuve en bodas, funerales, etc. Digamos que los malos me gustaban. Tipos como Leonard Cafano y Accardo tenían un halo especial. Y luego estaba la banda de las ratas de Peter Lawford y toda aquella maravillosa gente del cine, como Frank Sinatra. Mi padre y Frank Sinatra eran muy buenos amigos.
¿Discutió usted alguna vez con el señor Sam Giancana el hecho de que usted pudiera ser un cebo para él en el Calneva o que allí podría haber algún tipo de interés oculto? No, nunca. Nunca invité a este Sam Giancana al Calneva Lodge. Nunca le acompañé. Nunca estuve con él. De pronto enciendo la televisión y veo que Sinatra está declarando ante el comité. Le preguntaron si le había conocido o si se había asociado con él. Y Sinatra contestó, no, no conocía a ese hombre. Entonces, llena de rabia, cogí el teléfono y llamé a la comisión. Les dije, ese hombre miente. Yo misma puedo confirmar que tenía relación con mi padre. No sé si es que eran idiotas o que intentaban demostrar algo. Me preguntaron si tenía fechas, horas y cosas por el estilo. Yo le contesté que no. No dispongo de nada de eso. No llevo un diario y nunca lo llevaré. Además, el gobierno ya se encarga de llevar ese diario por mí. ¿Puede decirnos si cuando tiene usted la oposición de alguien se libera de él metiéndole en un baúl, señor Giancana? Declino contestar porque creo que mi respuesta podría incriminarme. ¿Puede decirnos algo sobre cualquiera de sus operaciones o prefiere sonreír cada vez que le hago una pregunta? Declino contestar porque creo que mi respuesta podría incriminarme. Yo creía que solo se sonríen las niñas, señor Giancana. Joe Kennedy, él fue quien creó todos estos problemas, porque fue de la mafia de Chicago desde el principio. Compraba aquí las mercancías bajo la era Roosevelt, prácticamente por nada. Él vendía alcohol, untaba a la gente de la prohibición con dinero. Se relacionó con todos los vendedores de whisky de Escocia. Así que era... Le tenemos jugando al golf con Rosselli en el lago Tahoe con Giancana. Eso es un hecho. No hay duda de que Joseph Kennedy, a través de sus contactos con la mafia, hizo que ésta ayudara a su hijo a ser elegido. Primero hizo que se le nominara como candidato en Virginia del Oeste. Y luego, en el estado de Illinois, porque Sam Giancana controlaba ciertos distritos cruciales en los que si lograba los votos de estos distritos, triunfaría en el estado de Illinois y ganaría la elección. No cabe la menor duda de que Joseph Kennedy pidió ayuda a la mafia. Todo lo que sé es que la organización de Chicago consiguió que Kennedy fuera elegido. Es todo lo que puedo decir al respecto. Supongo que Sam apoyó la campaña de Kennedy por alguna razón. Joseph Kennedy volvió a reconocerlo. Necesitamos la ayuda de la mafia para asegurarnos de que Jack Kennedy consigue los votos. Por aquel entonces, el dinero era importante porque podrían pagar a gente a fin de asegurarse los votos de cierta gente. Y se ha rumoreado que contribuyeron con miles de dólares. Yo sé que mi tío contribuyó con $500,000 de su propio pecunio. Se rumoreó que habían sido 50,000 que Chicago ofreció antes, pero no fue ese el caso. Fueron $500,000. Joseph Kennedy fue un pirata. Era el típico hombre de negocios sin escrúpulos que hizo su primera acumulación de capital vendiendo alcohol ilegal. Tenía fuertes vínculos con Frank Costello, que era un mafioso. Así que comenzó su carrera con negocios ilegales. Luego se metería en varios negocios legítimos, tales como el mundo del cine. Fue muy poderoso en la industria del cine de Hollywood en los años 20, pero siempre llamó la atención por sus tácticas absolutamente carentes de escrúpulos. Lo único que puedo decir al respecto es que, en primer lugar, está perfectamente claro que Joe Kennedy deseaba que su hijo fuera presidente. Pero durante mis más de 6 años junto a Kennedy en Asuntos Exteriores y el Ministerio de Defensa, yo nunca tuve conocimiento de que Joe Kennedy tuviera la más mínima influencia sobre él. Desde luego que en sus decisiones políticas no la tuvo.
Ahora bien, pienso que es perfectamente posible que Joe Kennedy tirara a cierta gente de la manga para que contribuyera a la campaña de John Kennedy. Yo no dudaría de eso, pero no vi nada que indicase que su padre tuviera ninguna influencia en sus decisiones. Deberíamos mencionar que fue embajador en Gran Bretaña y encolerizó al presidente Roosevelt, a Winston Churchill y a los aliados a causa de sus simpatías por Hitler. A Roosevelt le dijo que dejara en paz a Hitler, que estaba haciendo un buen trabajo. Lo mismo le dijo a Churchill. Fue despedido por decir esto. Roosevelt le hizo salir de Inglaterra, lo cual causó un gran disgusto a Joseph Kennedy, porque él sabía que con esta decisión su carrera política había llegado a su fin. Analizando la figura de mi padre, que había llegado a estar donde estaba gracias a ciertas mercancías, me doy cuenta de que no era un puritano. Estaba mezclado en la venta del alcohol como Capone y otros personajes, pero cómo lo hizo nadie lo supo nunca. Pero nadie consiguió mejor trato con los Kennedy que Sam. Él consiguió ese tipo de relación que a todo el mundo le hubiese apetecido. Tengo a esta persona a la cual controlo. Por consiguiente, Sam estaba muy interesado en asegurarse de que Kennedy mordiera el anzuelo. Ocurría que Lyndon Johnson era un hombre muy poderoso en el sur, donde los Kennedy no tenían una posición muy bien afincada. Yo creo que en el transcurso de las deliberaciones con Marcello, ellos reconocieron que la alianza con Johnson sería un buen modo de unificar al país. Sabemos que podemos tratar con Johnson y por medio de él con los hombres del sur. Y sabemos que Sam tenía fuertes vínculos con los Kennedy. Era una alianza perfecta. Yo, John Fitzgerald Kennedy, juro solemnemente que ejercerá fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos. Que ejerceré fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos. Y que hará todo lo posible. Y que haré todo lo posible por preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos. Por preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos. Que Dios le ayude a ello. Que Dios me ayude a ello. Ciudadanos americanos, no preguntéis qué puede hacer América por vosotros. Preguntaos qué podéis hacer vosotros por vuestro país. Ciudadanos del mundo, no preguntéis qué puede hacer América por vosotros, sino qué podemos hacer todos juntos por la libertad del hombre. John Kennedy fue elegido presidente de los Estados Unidos y escogió a su hermano para el puesto de fiscal general del país. Ambos estrenaron cargo en enero de 1961. Cuando Robert Kennedy empezó a dirigir en serio los ataques del Departamento de Justicia contra el crimen organizado, e incluso después, John Edgar Hoover decidió admitir que existía una cosa como la mafia, cuando se presentaron unas pruebas irrefutables. Y esto no fue hasta que Robert Kennedy y el Departamento de Justicia decidieron atacar en serio al crimen organizado. Pero todo el concepto de fuerza de choque era de Robert Kennedy, aunque los frutos no vinieron hasta finales de los 60, años después de su muerte. Pero cuando Robert Kennedy entró en escena, los lazos entre el crimen organizado y todos los sindicatos eran tan estrechos que ambos parecían uña y carne. Y él se explicó claro. Y para él, un ejemplo palmariamente claro era el sindicato de los camioneros. Por eso fue él a por Jimmy Hoffa. Os dejo con James Hoffa, presidente de la Unión de Camioneros. ¿Cuánto tiempo permanecerá sentada la clase obrera paralizada por el temor? Verá,
Bobby tenía unos fuertes lazos con la clase obrera irlandesa y a través de la comisión descubre que Hoffa, un líder sindical, está explotando a los miembros del sindicato, muchos de los cuales son irlandeses. Estoy seguro de que se sintió totalmente ultrajado y él se prometió coger a este tipo por el bien de los miembros de la Unión. Hoffa adquirió popularidad a mediados de los 30, cuando militó activamente en convocatorias sindicales, convirtiéndose en un héroe de la clase obrera, un campeón de las masas. Hacia 1940-41, la agrupación de Detroit se veía amenazada por una unión rival, el Congreso de las Organizaciones Industriales, que había mandado a unos emisarios a Detroit con el propósito de organizar a los trabajadores. Como consecuencia, Hoffa acudió a dos tipos de la mafia, Santo Perone y un tipo llamado Frank Coppola. Ellos crearon lo que desembocaría en una conspiración con Hoffa, una conspiración de diablos, si quieres, y se desembarazaron de la CIO. Pero como consecuencia, Hoffa pasó de ser un potencial gran líder sindical a ser un vulgar contrabandista laboral a causa de estos tratos que hizo con la mafia para quitar de en medio a la CIO. La mafia necesitaba de Jimmy Hoffa, pues él tenía un enorme poder. Era muy efectivo como líder de los camioneros y estos le seguían. Y en orden a conseguir todo lo que quería, Jimmy Hoffa trabajó con ambos lados de la barricada. Exigía mejoras para los trabajadores y consiguió mejoras laborales y en sus pensiones. Trabajó ese lado y en ese sentido hizo una labor muy buena. Y al de un tiempo, uno no habría podido distinguir la línea que separaba a Jimmy Hoffa y a la mafia. Jimmy Hoffa era parte de la mafia y la mafia era parte de Jimmy Hoffa. Conocí a Joe Holtzman. ¿Era un buen amigo de usted? Conocí a Joe Holtzman. ¿Y era amigo de usted? No, señor, un momento. Yo le conocía, pero no era amigo mío en particular. No quiero dar la impresión de que estoy controlado por gángsters. No estoy controlado por gángsters. Señor Hoffa, yo le creería a usted si no fuera porque la mayoría de esta gente está en los puestos directivos centrales. Es gente que está bajo la jurisdicción de usted. Tiene gente en Detroit, al menos 15 personas, y a Joe Klinko en Chicago. Y pienso que no puede liberarse usted de esta gente. No es capaz de quitárselos de encima. Bien, yo no quiero ser duro, no quiero actuar como un duro. Seguiré los estatutos de la Unión Internacional. Bien. Te daré mi interpretación de por qué Robert Kennedy insistió tan enfáticamente en declararle la guerra al crimen organizado. Yo fui ayudante suyo durante 4 años. Trabajé codo con él y le tengo un gran respeto. Lo primero es que quería hacer cosas importantes. Era un hacedor. Deseaba hacer cosas que fueran muy importantes, pero que a la vez también parecieran muy importantes. Estamos tratando con el crimen organizado, con grandes gángsters y gorilas. Es como si hubiéramos vuelto a los tiempos de Al Capone. Así que, ¿qué podía hacer él? Él quería extirpar algo. Venía del Comité de Investigación del Senado, y en ese comité se las había visto con formas de corrupción como los camioneros financiando Washington, Hoffa. ¿Dijo usted a SOB voy a romperle la crisma? No me refería a él que yo recuerde. ¿A quién se refería usted? No lo sé, estaría discutiendo, sería una forma de... ¿Y de quién hablaba así? No lo recuerdo. ¿A quién iba a romperle la crisma, señor Hoffa? No lo recuerdo, no sé de quién me habla ni tampoco de qué me habla. Hoffa siguió en el poder hasta 1971, me parece. Había sido condenado a prisión e ingresó en la penitenciaría de Louisburg el 7 de marzo de 1967, convicto de 2 penas. Una por soborno al jurado en Chattanooga en 1964 y otra por fraude de pensiones aquel mismo año. Había sido condenado a 13 años de prisión y volvió a la cárcel en marzo del 67. Dicha pena le fue conmutada por Richard Nixon en diciembre de 1971.
Creo que Nixon es un individuo fascinante. En cuestiones de política, era astuto de muchas y muy diversas maneras, pero en su interior tenía un núcleo oscuro. Me temo que le empujaba hacia gente como Hoffa y personajes de la mafia. Pienso que esta tendencia empezó muy pronto en su carrera. Con la conmutación, Jimmy Hoffa se vio alejado de la escena sindical en todas sus vertientes. Él intentó volver a la Unión, desafiando las restricciones de la conmutación. Pero yo no creo que esa fuese la razón clave por la que acabó asesinado. Si gano este caso, y si gano las 299 elecciones locales de noviembre a diciembre, entonces creo que seré presidente en la convención de 1976, sí. Jimmy Hoffa acude al restaurante Match Red Fox en Bloomfield Hills, en las afueras de Detroit. Se espera que se reúna con dos elementos de la mafia: Anthony Provenzano, antiguo capo de la familia Genovese y ex vicepresidente de la Internacional de los Camioneros. Tenían camioneros de la agrupación local número 16, la de Nueva Jersey. Espera verse con Tony Provenzano y con un tipo de la mafia de Detroit llamado Tony Giacalone. Hoffa aparece en el restaurante, pero ninguno de estos dos tipos se presenta. La familia y los amigos de James R. Hoffa ofrecemos hoy en día una recompensa de $200.000 por cualquier información que revele las circunstancias actuales y o consiga el retorno de nuestro querido padre y marido. La policía cree que la persona que ordenó el asesinato fue Russell Bufalino, el capo de la zona noreste de la familia, concretamente de la zona de Pensilvania, quien también sirvió como fiduciario de la familia Genovese, en caso de que el puesto del jefe estuviera vacante dentro de la propia familia. Se cree que Bufalino actuaba como una especie de agente para Carlos Marcello en Nueva Orleans, y también de Santos, traficante en Tampa. Se dice que el cuerpo de Hoffa fue introducido en un bidón de 250 litros y que dicho bidón fue trasladado en un tráiler y embarcado rumbo a un destino desconocido. Sin embargo, mis fuentes me señalan que Hoffa fue introducido en un coche más pequeño, que fue aplastado y triturado. Que ahora Hoffa es o un tapacubos o un parachoques, que sería un fin apropiado para el antiguo presidente de la Unión de los Camioneros. Cada muelle tenía su propio jefe, y este jefe era elegido por la isla. Cuando miras los registros, prácticamente todos ellos han estado en prisión alguna vez, bien por asalto con arma de fuego o por lo que sea, a veces incluso por asesinato. Un ejemplo es lo que sucedió en Waterfront, donde los estibadores antimafia se reunían en los sótanos de la iglesia y donde mafiosos les esperaron con tubos metálicos cuando iban a reunirse, provocándoles graves lesiones. Esto es pura realidad. Ocurrió realmente. Les golpeamos en Hoboken por varias razones. Una era el trasfondo general. La otra era que en Hoboken podíamos negociar con el jefe de policía y él nos asignó a su hermano, que era un teniente de policía, para que nos enviara una fuerza de protección. Yo recibí llamadas telefónicas amenazadoras. Era Johnny Deal, que en la película era Johnny Friendly. Johnny Deal trabajó con Jimmy Hoffa. De hecho, lo planearon todo por teléfono. Y eso me preocupó. La Unión de Camioneros, en particular Hoffa, tenían un poder extraordinario para cerrar negocios, para echarlos abajo. Virtualmente te hacían la vida imposible si te enfrentabas a ellos. E incluso podían ir más allá. Podían hacer que temieras por tu integridad física. Por aquel entonces tenía ese tipo de poder económico y político. Hay un montón de gente que no recuerda que a mediados de los 60 el poder político del crimen organizado era tal
que el Departamento de Justicia fue a juicio para tratar de impedir la publicación del libro Los papeles de Valachi. Un libro que resultó estar totalmente informado sobre la configuración del crimen organizado en aquel tiempo, pero que a causa de presiones políticas sobre el presidente Johnson y el Departamento de Justicia de la época, este acudió a los tribunales para tratar de impedir la difusión del libro, lo cual va en contra de la primera enmienda de la Constitución y nuestro derecho a la libertad de expresión y de la al menos por ella proclamada orientación liberal de nuestra administración. En fin, aquello fue un hecho extremadamente grave. Eso puede darnos una idea del poder que tenía por aquella época la mafia, la Cosa Nostra o el crimen organizado en los Estados Unidos. En enero de 1959, el día 1, tras un largo periodo en la presidencia del gobierno de Fulgencio Bautista, el cual protegía los intereses de los narcotraficantes y del juego de la mafia en Cuba, Fidel Castro bajó de Sierra Maestra y echó del poder a Bautista. Expulsado Bautista, Castro se hizo con el poder, pero la mafia seguía cómodamente instalada en la isla, porque siempre, en cualquier situación conflictiva, ha mostrado su saber estar. En cualquier situación conflictiva, apoyarán a ambos bandos. Y lo mismo hubieran hecho durante la Revolución Cubana. Le suministraban armas y municiones a Bautista. Y le suministraban armas y municiones a Fidel Castro. Durante la administración Kennedy, el gobierno guardaba un secreto terrible. Y dicho secreto era que la CIA había llegado a un acuerdo con la mafia para asesinar a Fidel Castro. Sobre esto no cabe la menor duda. Hubo una investigación del Senado sobre ello. Hay papeles en los que consta. La CIA estableció una alianza con Sam Giancana, Santos Traficante y Johnny Rosselli para asesinar al presidente de Cuba. Esto era algo que el gobierno no deseaba que se supiera. Naturalmente, había una coincidencia de intereses entre la CIA y la mafia, en orden a que ésta consiguiese el juego que deseaba. Y probablemente hubiesen vuelto a los viejos tiempos de la era Batista, cuando la mafia pisaba fuerte en La Habana. Y estoy convencido de que hubo conexiones definitivas entre Giancana y la CIA, las suficientes para dar crédito a la teoría de que quisieron matar a Castro. Cuando Castro llegó al poder, mi padre perdió una gran cantidad de dinero. Y creo que la verdadera razón por la que la CIA se fijó en Sam fue ni más ni menos que por su relación con Cuba. Poco después de la victoria de Castro, Hoffa organizó una acuestación multimillonaria de los camioneros que llevó al embarque de una flota de C-74 para el gobierno de Cuba. Para nosotros, aquello era un signo de buena fe entre Hoffa, es decir, la mafia, y el gobierno de Cuba, diciendo: escuchad, podemos seguir haciendo negocios juntos. Pero en abril de 1959, Castro cierra los garitos de juego, se carga las operaciones de narcotráfico, manda al exilio a Carlos Marcello y Meyer Lansky y encierra en prisión a Santos. Así que con todas estas operaciones, tiradas por la taza del váter, Meyer Lansky dice: pongo $1 millón ante las narices de cualquiera que se cargue a Castro. Y nosotros los cubanos, si tenemos vergüenza, que hay muchos todavía que la tienen que reconocer que Meyer Lansky impulsó el turismo en Cuba
dio dinero no que se robó de Cuba, sino que traía de afuera. Abrió varios casinos, colocaron en los casinos miles de cubanos que se ganaban su sustento. Hubo orden en Cuba, conectó a los cubanos con las grandes agencias turísticas del extranjero, y en los 2 o 3 años que tuvo Mayon Lasky en Cuba, Cuba no le dio nada, él le dio mucho a Cuba. En diciembre del 59, Castro pronuncia un gran discurso político en el que anuncia que es comunista. Ahora no solo ha echado a la mafia, también ha echado al gobierno de los Estados Unidos, que no va a aceptar un gobierno comunista a menos de 150 kilómetros de la costa de Florida. Así que Alan Dulles, el director de la CIA, dice: vamos a aceptar ese contrato. Vamos a trabajar con la mafia para matar a Fidel Castro. El Comité George demostró que los numerosos esfuerzos para matar a Fidel Castro, organizados por la CIA, iban a ser ejecutados por el compañero de viaje de la CIA, la mafia. Hubo una serie de intentos por parte de la CIA para asesinar a líderes extranjeros, como Xi'an en Vietnam, Lumumba en el Congo, Trujillo en la República Dominicana y la serie de atentados para asesinar a Castro en Cuba. La conspiración para asesinar a Castro dio comienzo bajo la administración Eisenhower, y el hombre que estuvo a cargo de dicha operación fue el vicepresidente Richard Nixon. Posteriormente, con la elección de Kennedy, la CIA heredó ese plan de la administración y siguió adelante con él sin darle todos los detalles a Kennedy. La conexión original entre la CIA y la mafia en el complot para asesinar a Castro fue Jimmy Hoffa. Este introduciría a 5 personas de la mafia. Uno era Russell Bufalino, el segundo tras Joseph Bonanno, de la poderosa familia de Pensilvania, en el nordeste, cuyo primo era su abogado personal William Bufalino, de Detroit. Este trajo a Salvatore Grinello y a Jimmy Plumeri, 2 capos de la mafia de Tommy Lucchesi. Este trajo a John LaRocca, el jefe de Pittsburgh, Pensilvania, el cual trajo a Gabriel Menerino, segundo de a bordo de las familias de Pittsburgh. Estos 5 tipos, Grinello, Plumeri, Bufalino, LaRocca y Menerino, fueron la fase inicial del complot de la CIA para asesinar a Fidel Castro. Como resultado de esto, Hoffa se convirtió en el director de escena. Y cualquiera que estuviera próximo a él estaba en el centro de la escena también. El problema del asesinato no está confinado al señor Castro. Además, no puede ignorarse el hecho de que Castro realizó acciones como las de convertir a Cuba en una base de misiles unos meses más tarde. Y una mirada retrospectiva podría justificar una solución tan extrema. John Rosselli representaba a Giancana en Las Vegas. Nos gustaría referirnos a él como el padrino de Las Vegas, pero en realidad lo es Giancana. El poder de Rosselli viene de Giancana, pero él también tenía sus... Bueno, no tenía problemas. Bien, cuando la CIA recluta a Rosselli, este trajo a Santos Traficante y a Sam Giancana, y los 3 mafiosos trabajan ahora para la CIA, para matar a Castro. Así que Hoffa estaba en una posición muy delicada. En su calidad de nexo entre la CIA y la mafia en el complot para asesinar a Castro, debía ser reemplazado y fue sustituido por Bob Maggio, que era la mano derecha de Howard Hughes. Bob veía las cosas de un modo diferente. Él decidió que el hombre que debía implicarse en el complot de la CIA para asesinar a Castro era Santos Traficante, que para entonces había sido liberado de las prisiones cubanas. Cuando le entrevisté, Maggio me dijo que no conocía personalmente a Santos, y él sabía que para tratar con Santos debía haber otro jefe del mismo nivel o estatus que el de Santos Traficante. Maggio no conocía a ningún jefe, pero sí conocía a Johnny Rosselli, y esta fue la segunda etapa del complot de la CIA para asesinar a Castro. Maggio con Rosselli, Rosselli con Giancana, Giancana con Traficante.
Parecería como si en el mismo momento en que el presidente Kennedy fue tiroteado, un representante de la CIA estuviese reuniéndose con un agente cubano en París para entregarle unos instrumentos de asesinato para ser usados contra Castro. Creo que era una aguja hipodérmica que contenía un líquido llamado hoja negra número 40. Esto fue en respuesta a la petición de Am Lasses de que se le suministrase un dispositivo con el cual matar a Castro. Él devolvió dicho dispositivo al oficial del caso, y este a su vez lo devolvió a Washington. Aquel fue el final del complot. Lamentó que no le diéramos una pistola porque todo habría sido mucho más sencillo y menos exótico. Como ya he dicho, si Sam hubiese querido a Castro muerto, lo habría matado. Y creo que mi padre jugó su baza en Cuba del modo que él quería jugarla. Porque si el gobierno estaba pagando a Rosselli y a él mismo una buena cantidad de dinero, ¿por qué razón iba a querer matar a Castro? Yo no sé quién se reía, si la CIA o mi padre. Pero el caso es que Castro aún sigue vivo. Así que una se sienta y trata de analizar y piensa, ¿quién lo hizo mal, la CIA o Sam? Me gustaría pensar que fue la CIA. Lo único que sé es que mi padre lo hizo todo por dinero. En 1967, una columna periodística especulaba que el asesinato del presidente Kennedy había sido el resultado de un complot del gobierno cubano. La columna sostenía que el asesinato había sido la respuesta al intento de asesinato contra Fidel Castro, que supuestamente habría sido aprobado por el fiscal general Robert Kennedy. Asimismo, la columna venía a decir que el senador Kennedy había sido el responsable indirecto de la muerte de su hermano. El senador Kennedy se sintió ultrajado por este artículo y reveló a miembros de su staff que se negaría personalmente a aprobar cualquier intento de asesinato de Fidel Castro. De hecho, había sido el responsable de la paralización de uno de ellos en cuanto tuvo conocimiento del mismo. Querido Dios, algún día sabré quién realizó el tiro fatal que arrebató a mi padre su vida. Yo te rezo por mi padre, por mi madre y por mi abuelo, que están enterrados aquí. Amén. Bien, los medios de comunicación y todo el mundo lo presenta como un ajuste de cuentas entre bandas. Desean verlo así. Pero el asesinato de Sam Giancana fue el primer asesinato de un jefe en muchos años. Durante muchos años, Sam Giancana vivió ateniéndose a un viejo código, la omerta.
Nunca le dijo nada a nadie con el paso de los años. Siempre incluía a todos en sus tratos. Todo el mundo ganó dinero con Sam. Así que no había ninguna razón para que estuviese enfrentado a nadie. ¿Ves aquella puerta de color beige? Parecida a la de los trenes. Por allí entró el asesino. Se dirigió a la cocina y mató a mi padre. Una bala habría bastado, pero 7 fueron demasiadas. Alguien tuvo que quedarse en la casa. Cosa Nostra. Historias de la mafia. Un viaje a la mafia americana. Hoffa. Con frecuencia, mi padre soñaba con acabar con lo que él llamaba la pobreza. Era cálido, atento, amable. Era generoso en exceso. Así es como me gustaría recordar a mi padre. Querido Padre, yo te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y el arma, que era un arma especial, un 22, tenía un cañón largo con silenciador, con unos agujeros especiales insertados en el mismo. Así que casi tenía la potencia de una Magnum, una muy similar. Sí, una 22 le asesinó. Le dispararon 5 veces en la boca, lo que en la jerga de la mafia equivale a decir no hables. Era un psicópata, pero también uno de los tipos más astutos y el mayor productor de dinero que haya tenido nunca la mafia. Se introdujo en todas las actividades de la mafia. Era un innovador y aportó ideas que produjeron fortunas. Fortunas tras fortunas para el sindicato de la delincuencia que llaman la atención. Y entonces el gobierno luchó por meterle en prisión. No podían acusarle de un gran delito, así que lo que hicieron fue llevarle ante un gran jurado y ofrecerle inmunidad. Él no aceptó y estuvo mucho tiempo en prisión. Cuando salió libre, intentaron volver a meterlo en la cárcel como lo habían hecho antes, así que huyó a México.
Y entonces se asquea de México. Y vuelve aquí. Ahora quiere más poder, más dominio, más influencia. No se diferencia mucho de Hoffa. Así que todo estaba dispuesto. Las cosas estaban a punto. Y Giancana, habiendo estado tanto tiempo fuera de circulación, ya no tenía el poder, los soldados, la gente que respondiera por él. Y fue eliminado. Fue una decisión de negocios, en términos de la organización que es la mafia, en el más puro sentido de la palabra. Se me ocurren varias posibilidades con respecto a quién mató a mi padre. En aquel momento pensé que había sido la CIA, porque iba a testificar ante el comité recordando el problema de Castro. El objetivo de la misión era transportar a un equipo de asesinos con un arma especial. Dado que iban a Cuba, a La Habana, se suponía que iban a por Castro. Señor, basado en lo que sé de los 3 individuos que trabajaban para la CIA, yo creo que el primer ofrecimiento le fue hecho al señor Rosselli. Este no podía trabajar para la CIA o realizar ninguna acción para la misma, ya que nunca lo hubiera hecho sin el permiso de su superior, Sam Giancana. Sam Gold era el supuesto líder de la mafia. Sam Giancana y Joe, que era otro supuesto pez gordo de la mafia, era Santos Traficante. Traficante iba a introducir píldoras venenosas en Cuba que iban a ser puestas en la comida de Castro.